Durante 2000 años hemos escuchado la misma historia sobre la crucifixión de Jesús, pero ¿y si no hubiera ocurrido exactamente así? ¿Y si tras aquel instante de dolor, sangre y madera, se ocultara una verdad capaz de cambiar para siempre nuestra visión de la fe y del destino humano? Edgar Cayce, conocido como el profeta durmiente, se atrevió a revelar una visión distinta, una mirada espiritual que atraviesa las capas del relato bíblico y se adentra en lo invisible. Lo que dijo no fue aceptado en su tiempo. Era demasiado arriesgado, demasiado revolucionario. Sin embargo, hoy esas palabras regresan, y con ellas una oportunidad: descubrir qué fue lo que realmente sucedió en el Monte Calvario. Cayce no era un teólogo tradicional, ni un erudito con títulos académicos. Su don surgía en trance, en estados de profunda conexión en los que, según sus seguidores, accedía a una fuente universal de conocimiento, a registros que contenían la memoria de la humanidad y del espíritu. Allí, en ese océano invisible, encontró claves inesperadas sobre la vida y la muerte de Jesús, y entre todas sus visiones, ninguna tan desconcertante y luminosa como la que describía la crucifixión. La imagen que heredamos es la de un castigo brutal, de clavos atravesando carne, de un cuerpo extenuado que se rinde ante el peso del dolor. Pero Cayce afirmó que esa escena, tal como fue narrada, guarda silencios y símbolos que no deben tomarse de forma literal. Para él, lo que ocurrió aquel día fue mucho más que una ejecución pública. Fue la apertura de un portal espiritual, un acontecimiento cósmico en el que se entrelazaron fuerzas divinas y humanas, visibles e invisibles. Lo que parecía derrota escondía la mayor de las victorias, la demostración de que el espíritu es inmortal y de que el amor es más fuerte que la muerte. Según Cayce, Jesús conocía de antemano el destino que lo aguardaba. No lo vio con temor ni como un castigo inevitable, sino como parte de un plan mayor. En los días previos, se preparó en silencio, en oración y en profunda comunión con realidades que los ojos comunes no podían percibir. Quienes se acercaban a él sentían que algo extraño ocurría. Una serenidad luminosa rodeaba su presencia, una calma que no parecía humana. Era la certeza de que, más allá del sufrimiento físico, estaba por cumplirse una misión que repercutiría en toda la historia de la humanidad. Cayce relató que el peso de la cruz no era solo madera sobre los hombros de Jesús, era también la representación del peso de la condición humana, de todas las sombras, miedos y culpas que han acompañado a la humanidad desde sus orígenes. Al cargarla, Jesús no solo caminaba hacia su muerte, simbolizaba la capacidad de cada ser humano para enfrentar sus propias cargas y transformarlas en camino hacia la luz. Pero lo más sorprendente de sus visiones es que la crucifixión no se redujo a la carne desgarrada ni al sufrimiento corporal. Mientras los soldados martillaban clavos, mientras la multitud observaba entre burlas y lágrimas, algo mucho más grande se desplegaba en planos invisibles. Cayce describió que en ese momento se abrían portales de energía, canales entre la tierra y el cielo, y que Jesús, lejos de sentirse vencido, estaba en completa conciencia de ese proceso. Era capaz de estar simultáneamente en el dolor humano y en la plenitud divina. Esta idea desafía la interpretación tradicional. No se trata de negar el sufrimiento, sino de comprenderlo en otro nivel. Jesús no era un simple condenado que soportaba la tortura, era un maestro espiritual que, incluso en los instantes más crueles, mantenía el dominio de su conciencia. Para Cayce, ese acto fue la prueba de que el espíritu no está sujeto a las leyes de la materia, que la vida verdadera no puede ser destruida por lanzas ni por clavos. Muchos, al escuchar esto, sienten incomodidad. ¿Cómo aceptar que la historia sagrada, repetida durante siglos en templos y sermones, podría ocultar un sentido tan distinto? Pero Cayce insistía. La fe auténtica no teme a la investigación ni a las nuevas revelaciones. El propio Jesús enseñó en parábolas y símbolos, porque sabía que la verdad debía ser desvelada poco a poco, al ritmo de la madurez espiritual de cada generación. El Calvario, visto desde esta perspectiva, no fue un escenario de derrota,
sino un altar donde la humanidad entera fue invitada a recordar su origen divino. Los discípulos lo presenciaron con miedo y desconcierto, sin comprender en toda su magnitud lo que estaba ocurriendo. Algunos, según Kayse, percibieron destellos, señales en la atmósfera, cambios en la vibración del aire, como si la naturaleza misma estuviera respondiendo al acontecimiento, pero la mayoría no podía ver más allá de la tragedia. Kayse llegó a afirmar que Jesús, en medio de la cruz, alcanzó estados de conciencia tan elevados que el dolor físico se volvió secundario. No desapareció, pero fue trascendido por una conexión directa con el plano espiritual. En ciertos momentos su cuerpo parecía desfallecer, pero su espíritu brillaba con tal intensidad que los seres de luz que lo acompañaban mantenían abierta la comunicación con lo divino. La crucifixión, entonces, no era simplemente la ejecución de un inocente, sino la representación viva de un misterio eterno. La unión del cielo y la tierra, de lo humano y lo divino. Este mensaje, lejos de debilitar la fe, la fortalece, porque si Jesús fue capaz de atravesar semejante prueba sin perder su conexión con el amor eterno, entonces cada ser humano lleva dentro de sí la semilla de esa misma fuerza. El relato deja de ser un recuerdo distante y se convierte en una invitación personal. ¿Qué hacemos con nuestras propias cruces? ¿Las vivimos como cargas que nos destruyen o como puentes que nos transforman? Edgar Cayce sabía que esta visión podía resultar incómoda para quienes preferían la seguridad de los dogmas. Por eso, muchas de sus revelaciones permanecieron en silencio durante décadas, guardadas en archivos, consultadas apenas por investigadores y buscadores espirituales. Sin embargo, él confiaba en que llegaría un tiempo en que la humanidad estaría más abierta a escuchar estas verdades. Un tiempo en que el miedo a cuestionar daría paso a la valentía de descubrir. Hoy, más de 100 años después de sus lecturas, esas palabras parecen resonar con más fuerza que nunca. El mundo atraviesa crisis de fe, divisiones, incertidumbres. Y en medio de todo eso, la crucifixión sigue siendo un símbolo que interpela a creyentes y no creyentes. ¿Fue solo el fin doloroso de un hombre justo? ¿O fue el inicio de una conciencia nueva para toda la humanidad? Cayce nos empuja a mirar más allá de la superficie y a contemplar la posibilidad de que lo que ocurrió aquel día fue, en realidad, un triunfo espiritual sin precedentes. Así comienza este viaje hacia el corazón del misterio. No es un camino de respuestas fáciles, sino de preguntas que invitan a profundizar. Edgar Cayce no nos pide que abandonemos la fe, sino que la expandamos, que entendamos que detrás de cada clavo y de cada lágrima hubo una luz imposible de apagar, una luz que todavía hoy nos llama, nos desafía y nos transforma. En los días que precedieron a la crucifixión, Jesús no se encontraba únicamente en medio de tensiones políticas y persecuciones religiosas. Según Edgar Cayce, en ese lapso ocurrió algo mucho más profundo, una preparación espiritual de dimensiones cósmicas. Lo que para los demás era un simple arresto en ciernes, para él era la antesala de un acontecimiento que trascendería siglos y generaciones. Cayce relató que Jesús sabía lo que se aproximaba y que lejos de resistirse con miedo, se adentró en un estado de comunión silenciosa con lo divino. No se trataba solo de oración convencional, sino de una sintonía tan elevada que su conciencia parecía expandirse más allá de los límites humanos. Cada noche, cada retiro en soledad, era un alineamiento con fuerzas superiores que lo preparaban para el momento decisivo. Quienes estaban cerca podían percibirlo. Había una densidad extraña en el aire, como si la naturaleza misma presintiera que algo monumental estaba a punto de suceder. Los discípulos, incapaces de comprender el alcance de lo que ocurría, observaban con perplejidad. Algunos lo notaban más sereno, otros lo veían ensimismado, sumido en silencios que parecían eternos. Cayce explicó que esos silencios no eran vacío, sino plenitud. Eran instantes en los que Jesús sostenía conversaciones con realidades invisibles, donde recibía instrucciones, aliento y la certeza de que no estaba solo. Seres de luz lo acompañaban, y a la vez, fuerzas oscuras intentaban interferir.
La atmósfera era la de un campo de batalla invisible, en el que el arma principal no era la espada ni la violencia, sino la fe inquebrantable. Uno de los aspectos más reveladores de las visiones de Kaise es la forma en que Jesús asumió conscientemente su papel. No lo veía como un sacrificio impuesto por una autoridad lejana, sino como parte de un plan al que había accedido con libertad. En su interior no existía la rebeldía del condenado ni el lamento del que se siente abandonado. Había, más bien, una confianza serena en que todo se desarrollaba como debía. Kaise decía que en esos días, cada gesto, cada palabra y hasta cada mirada de Jesús llevaba un peso espiritual indescriptible, como si supiera que el mundo entero estaba siendo marcado por su actitud. Cuando Kaise describía estas escenas, hablaba también de señales que pasaban inadvertidas para la mayoría. El cielo parecía más quieto, la brisa más densa, y hasta los animales se comportaban de forma extraña, como si la creación entera se encontrara expectante. Era el eco de un acontecimiento que no pertenecía solo a Jerusalén ni a un pueblo, sino a toda la humanidad. Porque lo que estaba en juego no era únicamente la vida de un hombre, sino la posibilidad de que todos comprendieran, algún día, la verdadera naturaleza del Espíritu. Jesús conversaba con sus discípulos, y en esas conversaciones sembraba mensajes ocultos. Les hablaba de amor, de servicio, de perdón, pero cada palabra estaba cargada de significados que ellos solo comprenderían mucho después. Kaise sostenía que, en realidad, Jesús los estaba preparando para un despertar gradual. Sabía que no podían asimilar toda la verdad en aquel momento. Necesitaban tiempo, pruebas y maduración espiritual. Pero las semillas estaban siendo plantadas, y en cada enseñanza se escondía un mapa para el futuro. El contraste con el ambiente exterior era abismal. Mientras las autoridades tramaban su captura, mientras el pueblo se dividía entre la admiración y la sospecha, Jesús se mantenía en una calma que desafiaba toda lógica. Esa calma provenía de la certeza de que su misión no terminaba en la cruz. Lo que estaba por suceder era apenas un umbral, una transición hacia algo mucho más grande. Kaise relataba que en esos momentos Jesús ya había aceptado plenamente su destino, y esa aceptación no era resignación, sino poder, porque quien acepta desde la conciencia no se quiebra, se transforma. Así, cada paso hacia la crucifixión se convirtió en un acto de entrega consciente, una preparación para demostrar que la vida no se agota en el cuerpo y que el alma permanece invicta más allá de cualquier tormento. Lo que resulta aún más conmovedor en las revelaciones de Kaise es que Jesús no caminaba solo. Aunque muchos no lo percibieran, a su lado se desplegaban presencias luminosas que lo fortalecían. Ángeles, guías y energías divinas rodeaban su aura, contrarrestando las fuerzas contrarias que intentaban sembrar dudas y desesperación. En ese choque de realidades, el campo espiritual se tornaba en una auténtica batalla entre la luz y la sombra. Pero en medio de ese combate invisible, Jesús mantenía firme su convicción: el amor vencería. Este detalle es clave. Según Kaise, lo que estaba por ocurrir en el Calvario no debía entenderse como el triunfo del mal sobre el bien, sino al contrario, como la confirmación de que incluso la mayor oscuridad es incapaz de apagar la luz de un espíritu despierto. Y esa enseñanza no fue solo para quienes lo rodeaban en aquel tiempo, sino también para nosotros, que siglos después seguimos enfrentando nuestras propias pruebas. En la intimidad, Jesús también encontraba momentos para consolar a sus más cercanos. Kaise describió cómo sus palabras eran bálsamo para la angustia de los discípulos, que no podían imaginar un futuro sin él. Pero él insistía en que no debían aferrarse a su presencia física, porque pronto entenderían que su verdadera presencia sería más amplia, más cercana, más viva que nunca. Esa promesa era un anticipo del misterio que se revelaría después de la cruz. Los silencios de Jesús, sus noches de oración, su serena aceptación, todo formaba parte de un mismo proceso, una preparación espiritual para un acto que no debía ser visto como simple condena, sino como la manifestación de un plan divino.
Y en esa preparación, Kaise veía la clave para comprender que la crucifixión no fue improvisada, ni un accidente histórico, sino una lección eterna escrita en los planos invisibles antes incluso de que naciera en Belén. Queda entonces la pregunta, ¿qué significa para nosotros esa preparación? Kaise sugería que cada ser humano, en su propio camino, vive momentos de cruz, momentos en los que el dolor parece inevitable, y que en esos instantes la clave no está en huir ni en resistirse con rabia, sino en abrirse a la misma serenidad que Jesús encarnó. Porque la verdadera fuerza no consiste en escapar del sufrimiento, sino en descubrir el sentido que lo trasciende. Así, al mirar los días previos a la crucifixión desde la perspectiva de Kaise, entendemos que no se trataba solo de un drama político ni de una injusticia religiosa. Era más bien el inicio de una revelación cósmica. Jesús se preparaba no para morir, sino para demostrar que la vida es indestructible y que el espíritu humano está llamado a un destino mayor que cualquier suplicio terrenal. El día de la crucifixión amaneció como cualquier otro en Jerusalén, pero Kaise aseguraba que en planos invisibles nada era común. La tierra entera parecía vibrar en un silencio extraño, como si la naturaleza aguardara un desenlace que iba a marcar la historia de todos los tiempos. A simple vista era un ajusticiamiento más, uno de tantos que Roma imponía para infundir temor. Sin embargo, para quienes poseían sensibilidad espiritual, el ambiente estaba cargado de presencias invisibles, de una densidad energética que nadie podía ignorar. Cuando Jesús cargó la cruz, el dolor físico era evidente, el peso del madero, los golpes recibidos, la humillación pública. Pero Kaise revelaba que detrás de esa escena de sufrimiento había un misterio aún más profundo. Cada paso que daba no era solo hacia el Gólgota, era también hacia la apertura de un portal que conectaría el mundo material con las realidades espirituales más elevadas. El Monte Calvario se convertiría, en aquel instante, en un puente entre dimensiones. Al ser clavado en la madera, lo que los ojos humanos veían era sangre y desgarramiento. Pero Kaise describía que en ese mismo instante, corrientes de luz descendían desde planos superiores, envolviendo el cuerpo del maestro. Los clavos fijaban la carne, pero liberaban el espíritu. Era el contraste más radical. El dolor humano se intensificaba, mientras la conciencia divina se expandía hasta niveles que ninguna tortura podía alcanzar. Según Kaise, en los momentos más intensos del suplicio, Jesús entraba en estados de conciencia alterada, en los que percibía realidades imposibles de captar para los presentes. Lo que para la multitud era una escena de derrota, para él era la culminación de una misión largamente anunciada. El cuerpo se debilitaba, pero el alma ardía con una claridad que ni la muerte podía sofocar. Kaise hablaba de la cruz como de un símbolo cósmico, no solo un instrumento de tortura, sino un eje donde se cruzaban lo terrenal y lo divino. Allí convergían todas las sombras humanas, odio, miedo, violencia, injusticia, con la fuerza infinita del amor. Ese choque, invisible para la mayoría, era el verdadero sentido del acontecimiento. La cruz no era únicamente sufrimiento, era el punto de encuentro donde el espíritu demostraba su victoria sobre la materia. Este misterio explica, según Kaise, por qué los evangelios describen fenómenos extraños en aquel momento: el oscurecimiento del cielo, la tierra temblando, los velos del templo rasgándose. No eran simples metáforas, sino manifestaciones físicas de una transformación espiritual gigantesca. El universo respondía como si todo se estremeciera ante la magnitud de lo que ocurría. Jesús, lejos de sentirse vencido, contemplaba cada instante con plena conciencia. Sabía que no era víctima, sino protagonista de un acto de amor supremo. El dolor físico estaba presente, pero era como si lo viviera desde dos planos a la vez: en la carne, la tortura; en el espíritu, la comunión con la fuente eterna. Kaise decía que en ese doble estado radicaba el verdadero milagro, la capacidad de trascender el sufrimiento, no negándolo, sino iluminándolo desde dentro. Las palabras que pronunció en la cruz, que han llegado hasta nosotros en fragmentos, eran para Kaise mucho más que súplicas o frases finales.
eran claves espirituales, mensajes cifrados que mostraban su dominio sobre la situación. Cuando habló de perdonar a quienes lo crucificaban, no era una muestra de resignación pasiva, sino una declaración de poder. El mal no podía contaminar su corazón. Y al proclamar todo está consumado, no expresaba derrota, sino la culminación de un plan que había comenzado mucho antes de nacer en Belén. Otro de los aspectos que Kaiser reveló es que, en aquel momento, fuerzas espirituales antagónicas también estaban presentes. La cruz era el escenario de un enfrentamiento invisible. Mientras seres de luz acompañaban a Jesús, energías oscuras intentaban quebrar su propósito. Era un campo de batalla en el que la victoria se definía no con armas, sino con amor y fe. Y fue precisamente esa fidelidad al amor lo que selló la victoria definitiva del Espíritu. Al mismo tiempo, Kaiser afirmaba que Jesús experimentó una especie de bilocación espiritual. Su cuerpo permanecía en la cruz, pero su conciencia se expandía a otros planos. En esa expansión era capaz de percibir la eternidad, de abrazar a toda la humanidad y sostenerla en su entrega. Este fenómeno explicaría por qué, incluso entre los testigos más cercanos, algunos percibían su rostro luminoso, casi sereno, en medio de la agonía. Para Kaiser, lo que realmente sucedió en la crucifixión no fue simplemente la muerte de un hombre, sino la revelación del poder del Espíritu sobre la materia. El cuerpo podía ser desgarrado, pero la esencia permanecía intacta. La cruz se convirtió en una llave que abrió el acceso a una nueva conciencia para toda la humanidad. Desde entonces, el símbolo del suplicio dejó de ser un instrumento de miedo y pasó a ser un recordatorio de que, más allá de cualquier sufrimiento, el Espíritu siempre triunfa. La multitud, en su mayoría, no entendió lo que ocurría. Veían la sangre, los gritos y la aparente derrota. Pero unos pocos percibieron que algo distinto estaba pasando. Entre ellos, María, Juan y María Magdalena, quienes según Kaiser fueron capaces de sentir que la energía que emanaba de la cruz no era solo de dolor, sino de una presencia inquebrantable que desbordaba amor. Esta visión transforma por completo la manera en que interpretamos la crucifixión. No es solo un episodio de tortura, sino un misterio espiritual que aún hoy nos invita a reflexionar. Kaiser insistía en que, al entenderlo, cada persona podía descubrir que también en su vida las pruebas más duras pueden convertirse en portales hacia una conciencia más alta. La cruz deja de ser un castigo y se convierte en un puente, un símbolo de trascendencia. En definitiva, lo que sucedió en el Calvario, visto desde las revelaciones de Kaiser, fue una demostración de que el espíritu humano, cuando se une a la divinidad, no puede ser derrotado. La crucifixión no fue el final, sino el inicio de una verdad eterna. La vida trasciende la carne y el amor es la fuerza que sostiene al universo. En el relato tradicional, los discípulos aparecen como testigos confundidos, hombres temerosos que observan desde lejos la tragedia de su maestro. Sin embargo, Edgar Kaiser sostenía que la verdad era mucho más compleja. Según él, algunos de los discípulos percibieron que lo que estaba ocurriendo en el Gólgota no podía explicarse únicamente como la ejecución de un hombre inocente. Había señales, símbolos y energías que escapaban a la mirada común, y ellos fueron guardianes silenciosos de esa revelación. Kaiser afirmaba que Pedro, Juan y María Magdalena, entre otros, tuvieron destellos de la dimensión espiritual que se desplegaba en aquel instante. No podían describirlo con exactitud, pero sabían que estaban presenciando algo que trascendía el dolor físico. El aire estaba cargado de una presencia diferente. Los sonidos parecían amortiguarse, y una sensación de misterio envolvía cada gesto de Jesús en la cruz. Ellos comprendieron, aunque de manera parcial, que aquello no era solo el fin de un maestro, sino el inicio de una enseñanza que debía transmitirse con cautela. La razón de esta cautela, decía Kaiser, era clara. El pueblo no estaba preparado. Si hubieran contado abiertamente lo que percibieron, habrían sido acusados de locura, blasfemia o manipulación. La misión de los discípulos no era revelar todos los detalles de inmediato.
sino proteger el núcleo del mensaje y transmitirlo en un lenguaje que pudiera sobrevivir al tiempo. Por eso muchos de los relatos evangélicos fueron escritos con símbolos y parábolas, más como claves espirituales que como crónicas exactas de los hechos. De ahí, explicaba Kayse, provienen las aparentes contradicciones en los evangelios. No eran errores, sino estrategias deliberadas para preservar un secreto sin exponerlo directamente. Lo que hoy vemos como incoherencias históricas, en realidad eran puertas entreabiertas, invitaciones a quienes tuvieran la sensibilidad suficiente para leer entre líneas. La crucifixión no debía quedar registrada solo como un acontecimiento político o religioso, sino como un misterio vivo que seguiría revelando su sentido con el paso de los siglos. Los discípulos, conscientes de su misión, actuaron como guardianes de ese conocimiento. Guardaron silencio sobre ciertas experiencias porque sabían que había un tiempo para cada revelación. Kayse insistía en que este silencio no fue cobardía, sino estrategia divina. Era como sembrar semillas que germinarían cuando la humanidad estuviera lista para comprender. Y quizás, sugería, nuestro tiempo es precisamente ese, el momento en que esos velos comienzan a levantarse. En esa misma línea, Kayse señalaba la importancia de María Magdalena. Más que una simple seguidora, ella fue testigo cercana de las vibraciones espirituales que rodeaban a Jesús. Percibió la serenidad de su mirada incluso en la agonía y comprendió que esa luz no podía extinguirse con la muerte. Su testimonio, aunque velado y muchas veces minimizado en la tradición, fue uno de los más poderosos. En ella permaneció la certeza de que lo que habían visto no era el fin, sino el anuncio de un renacer. Kayse también mencionaba que Jesús, antes de la crucifixión, instruyó a sus discípulos para que no se dejaran atrapar por la apariencia externa del sufrimiento. Les pidió que entendieran que su verdadera presencia no acabaría en la cruz, sino que se multiplicaría en cada alma dispuesta a vivir en amor y fe. De esta manera preparó el terreno para que ellos pudieran soportar la pérdida sin caer en la desesperación absoluta. Esta visión cambia radicalmente la imagen de los discípulos. Ya no son solo narradores asustados, sino guardianes de un misterio que debía transmitirse con cuidado. Su papel no fue únicamente acompañar a Jesús en su camino final, sino resguardar un secreto que se iría revelando poco a poco a lo largo de los siglos. El cristianismo, en sus primeras generaciones, sobrevivió gracias a ese delicado equilibrio entre lo revelado y lo oculto, entre lo explícito y lo simbólico. Kayse comparaba este proceso con otras tradiciones espirituales antiguas, donde los grandes maestros transmitían enseñanzas en varios niveles, uno para el pueblo, otro para los discípulos cercanos y un tercero para los iniciados más preparados. La historia de la crucifixión no escapó a esta dinámica. Lo que quedó escrito en los evangelios fue el nivel accesible para la mayoría, pero debajo de esa capa permanecía un conocimiento más profundo, reservado para quienes pudieran entenderlo. Así la cruz se convirtió no solo en un símbolo visible de sufrimiento, sino en un enigma codificado. Cada lágrima, cada palabra y cada silencio escondían una clave. Y los discípulos, al transmitir sus memorias, eligieron cuidadosamente qué decir y qué callar. No era engaño, era fidelidad a un plan mayor. Porque había verdades que podían fortalecer la fe, pero también verdades que podían destruirla en un corazón inmaduro. Con el tiempo, este carácter simbólico se fue perdiendo. Las generaciones posteriores comenzaron a leer los relatos de manera literal, olvidando que estaban frente a un texto lleno de metáforas y claves espirituales. Fue entonces cuando la cruz quedó reducida al recuerdo de un suplicio, cuando en realidad era un portal hacia una nueva conciencia. Kayse nos invita a recuperar esa mirada perdida, a reconocer que los discípulos no ocultaron por miedo, sino por amor, esperando que llegara el momento en que la humanidad pudiera comprender lo que ellos habían visto con asombro y reverencia. En esta perspectiva, los discípulos dejan de ser figuras lejanas y se convierten en un espejo para nosotros. También nosotros somos depositarios de verdades que a veces no podemos compartir abiertamente,
porque cada alma necesita su propio proceso de despertar. Al igual que ellos, somos llamados a custodiar el misterio, a vivirlo en silencio y a revelarlo con actos de amor más que con palabras. Kaise concluía que la verdadera misión de los discípulos no fue fundar templos ni imponer dogmas, sino mantener viva la llama del Cristo interior, la certeza de que la cruz no fue derrota sino victoria. Ese legado, transmitido en símbolos y silencios, es el que llega hasta nosotros como un eco que resuena a través de los siglos. Entre todas las visiones que Edgar Cayce compartió sobre la crucifixión, una de las más desconcertantes es aquella que cuestiona la manera en que el cuerpo de Jesús atravesó la experiencia de la muerte. Lo que la tradición ha transmitido durante siglos es claro. Jesús exhaló su último aliento en la cruz y su cuerpo quedó inerte hasta la resurrección al tercer día. Sin embargo, Cayce habló de algo mucho más complejo, un fenómeno espiritual y energético que desafía toda lógica humana y que, de ser comprendido, podría transformar por completo la manera en que concebimos la vida y la muerte. Según Cayce, el cuerpo de Jesús no experimentó la muerte en el sentido ordinario. No fue simplemente un organismo biológico que se apagó por el dolor y la pérdida de sangre. Lo que ocurrió fue un tránsito consciente, un pasaje en el que la energía vital fue transformada de un estado físico a un estado espiritual más elevado. Cayce lo describía como una transición vibracional, en la que Jesús, gracias a su dominio pleno sobre la materia y el espíritu, pudo alterar la experiencia del morir. Esto no significa, aclaraba Cayce, que Jesús evitara el dolor o que huyera del sacrificio. Por el contrario, aceptó plenamente el suplicio humano. Pero en el instante decisivo, cuando otros habrían caído en la oscuridad de la inconsciencia, Él eligió permanecer despierto, en conexión absoluta con la fuente divina. Su conciencia no se apagó con el último suspiro, sino que se expandió. Lo que los testigos interpretaron como muerte, en realidad fue un paso hacia un estado en el que la materia se volvió permeable a lo eterno. Cayce hablaba incluso de la posibilidad de que Jesús hubiera experimentado una forma de bilocación. Mientras su cuerpo permanecía en la cruz, su espíritu podía manifestarse en planos distintos, como si estuviera presente en dos lugares a la vez. Algunos discípulos percibieron esto de manera confusa. Veían su rostro transfigurado, como iluminado desde dentro, aún en medio del dolor. Era la huella de esa bilocación espiritual, la prueba de que el suplicio no podía aprisionar su verdadera esencia. Este fenómeno, incomprensible para la mayoría, tenía un propósito profundo. Jesús no solo quería demostrar que el amor era más fuerte que la violencia, quería revelar que la vida verdadera no puede ser extinguida por los instrumentos de la muerte. Los clavos, las lanzas y la corona de espinas podían herir la carne, pero no podían apagar la chispa inmortal. Así, la crucifixión se transformó en una lección práctica sobre la naturaleza del espíritu. Lo eterno no se destruye, solo se transforma. Cayce insistía en que Jesús no vivió este tránsito como un escape ni como una ilusión. No fue un truco ni una sustitución, como algunas corrientes esotéricas han sugerido. Fue un acto real, tangible, en el que el dolor físico coexistió con la plenitud espiritual. Lo extraordinario no fue que evitara la experiencia humana, sino que la trascendiera sin perder la conciencia. Esa fue su verdadera victoria. Demostrar que el espíritu, cuando está en plena unión con lo divino, puede superar incluso la frontera final de la muerte. Las consecuencias de esta visión son inmensas. Si aceptamos lo que Cayce describió, la crucifixión deja de ser únicamente el relato de un mártir que muere injustamente y se convierte en el testimonio de un maestro que mostró cómo la vida trasciende la materia. No se trata solo de recordar su sacrificio, sino de reconocer que cada ser humano, en su interior, guarda el mismo potencial para atravesar sus propias muertes simbólicas, pérdidas, dolores, transformaciones. En cada una de ellas, el espíritu puede salir fortalecido, renovado, renacido. Lo que Cayce revelaba también ayuda a comprender por qué los evangelios muestran detalles tan distintos sobre el momento final en la cruz. Algunos narran palabras diferentes,
Otros describen reacciones de la naturaleza que no coinciden. Para él, estas variaciones no eran errores, sino reflejo de que los testigos percibían fenómenos que escapaban a la lógica. No todos vieron lo mismo porque no todos podían captar la totalidad de lo que estaba sucediendo. Jesús no solo estaba muriendo, estaba cruzando un umbral que desafiaba las leyes conocidas. La idea de un tránsito consciente también explicaría por qué, tras la resurrección, Jesús no fue reconocido de inmediato por algunos de sus discípulos. El cuerpo que vieron no era exactamente el mismo que había colgado de la cruz. Era un cuerpo transformado, vibracional, capaz de aparecer y desaparecer, de atravesar muros y de adaptarse a la fe de quien lo contemplaba. Era la prueba de que su paso por la cruz no había sido un final, sino una metamorfosis. Kayse veía en todo esto un mensaje universal. Jesús no fue el único destinado a vivir esta posibilidad, sino el primero en mostrarla con total perfección. Su crucifixión enseñaba que cada ser humano tiene en su interior la capacidad de trascender la materia, de despertar a una conciencia que no se detiene en el límite de la carne. El Maestro no vino a demostrar un poder exclusivo, sino a abrir el camino para todos. Este misterio, sin embargo, fue cuidadosamente protegido. Los primeros cristianos sabían que no podían transmitirlo abiertamente sin arriesgar la destrucción de su mensaje. Por eso, mucho de lo que Kayse describió quedó oculto bajo símbolos y parábolas, esperando al tiempo en que los corazones estuvieran preparados para comprender. Ahora, al revisitar estas revelaciones, se nos ofrece la oportunidad de mirar la cruz con nuevos ojos, no como un fracaso, sino como un triunfo silencioso sobre la limitación humana. En este punto, Kayse planteaba una pregunta esencial. ¿Qué significa para nosotros, aquí y ahora, saber que Jesús no murió como creemos, sino que transformó la muerte en un portal de conciencia? La respuesta no está en los libros ni en los templos, sino en cada experiencia personal de dolor y renacimiento. Cuando perdemos, cuando sufrimos, cuando creemos que todo ha terminado, es allí donde se esconde la oportunidad de descubrir que la vida continúa, que el espíritu no se rinde. La cruz, vista desde esta perspectiva, deja de ser un recordatorio de tortura y se convierte en un símbolo de esperanza. Nos enseña que, aunque el cuerpo sea frágil, la esencia es indestructible. Nos recuerda que no estamos definidos por lo que perdemos, sino por lo que somos capaces de renacer. Y nos invita a caminar nuestras propias pruebas con la certeza de que, más allá de todo dolor, existe un nivel de conciencia donde la luz nunca se apaga. Cuando la cruz quedó en silencio y el cuerpo de Jesús fue entregado al sepulcro, muchos creyeron que todo había terminado. Los discípulos se ocultaban, el pueblo se dividía entre el dolor y la indiferencia, y las autoridades pensaban que habían sofocado para siempre aquel movimiento incómodo. Sin embargo, lo que Kayse reveló sobre lo que ocurrió después es quizá aún más asombroso que la propia crucifixión. Porque para él, la resurrección no fue solo un regreso a la vida, sino la manifestación suprema de la naturaleza eterna del alma. En sus lecturas, Kayse describía la resurrección como un fenómeno que no podía explicarse con las leyes biológicas ordinarias. El cuerpo que emergió del sepulcro no era ya el mismo que había colgado de la cruz. Era un cuerpo glorificado, vibrante, capaz de moverse entre dimensiones y de presentarse de formas distintas según la necesidad espiritual de cada testigo. Por eso, algunos discípulos no lo reconocieron de inmediato. Lo veían transformado, resplandeciente, portador de una presencia que desbordaba todo lo humano. A María Magdalena, por ejemplo, se le apareció con un rostro íntimo y cercano, como quien consuela el corazón de una amiga fiel. A los caminantes de Emaús, en cambio, se mostró como un viajero común, hasta que al partir el pan reveló su verdadera identidad. Y a Tomás, el incrédulo, la fe se le presentó con las señales palpables de las heridas, como respuesta directa a su duda. Cada manifestación era un mensaje personalizado, un acto de compasión que mostraba que la resurrección no era solo un milagro espectacular, sino una enseñanza adaptada al corazón de cada discípulo.
Kaise insistía en que lo más importante de la resurrección no era la materialidad del cuerpo, sino el mensaje que transmitía: la vida es eterna. La muerte no tiene la última palabra. El alma, cuando se une plenamente con lo divino, adquiere una libertad que ninguna tumba puede retener. Jesús no volvió a la vida para demostrar un poder sobrehumano, sino para recordarnos a todos que ese mismo destino aguarda a cada espíritu que despierta. El misterio de la resurrección, según Kaise, era la confirmación del tránsito consciente vivido en la cruz. Lo que allí comenzó como una transformación vibracional, culminó en un estado de ser completamente nuevo. La resurrección fue, en este sentido, el sello final de una lección cósmica. El espíritu humano está llamado a vivir más allá de la materia, a renacer en cuerpos de luz que no conocen límites. Esta visión cambia radicalmente el sentido de la fe. Ya no se trata de esperar un milagro externo que nos salve, sino de comprender que el ejemplo de Jesús es una guía para nuestra propia evolución. Su resurrección es el mapa del camino que cada uno puede recorrer, morir a lo viejo, a lo limitado, a lo que nos aprisiona, y renacer a una conciencia expandida donde la luz divina se manifiesta plenamente. Los evangelios, al narrar la resurrección, recogen apenas destellos de este misterio. Kaise afirmaba que en realidad se trató de un fenómeno aún más vasto. La tierra entera vibró con la energía de ese renacer, y durante aquellos días posteriores, los discípulos no solo vieron a su maestro, lo sintieron en sus corazones como nunca antes. Su presencia era más amplia, más íntima, como si de pronto estuviera en todas partes al mismo tiempo. La resurrección también fue una enseñanza sobre la compasión. Jesús no desapareció hacia lo alto inmediatamente, sino que se quedó para acompañar a los suyos, para disipar sus dudas, para transformar su miedo en valentía. Kaise subrayaba este detalle. La grandeza de Cristo no consistió solo en vencer la muerte, sino en permanecer con los suyos hasta que fueran capaces de comprender y de continuar su misión. Esa cercanía demuestra que la resurrección no es una huida del mundo, sino un regreso amoroso para guiar a los demás. Otro aspecto que Kaise destacaba es que, al resucitar, Jesús inauguró un nuevo tipo de fe. Ya no se trataba de creer por tradición o por promesas, sino de creer por experiencia directa. Los discípulos lo vieron, lo tocaron, compartieron con él, y esa vivencia fue la que les dio la fuerza para enfrentar persecuciones, cárceles y martirios. Nadie entrega su vida por un recuerdo ambiguo, pero sí por una experiencia que transforma hasta los huesos. La resurrección fue ese fuego que encendió sus almas y que se extendió como un incendio espiritual a través de los siglos. Para Kaise, lo más oculto de la resurrección es que no fue un privilegio exclusivo de Jesús, sino la revelación de lo que todos estamos llamados a vivir. Él fue el primero en mostrarlo con perfección, pero su mensaje era claro: lo que yo hago, también ustedes lo harán, y aún mayores cosas. La resurrección, entonces, no es un milagro distante que admiramos desde lejos, sino una invitación a reconocer que dentro de cada ser humano late la misma chispa de eternidad. Aceptar esto no es fácil. Muchas personas sienten miedo al pensar en una fe que no se basa en templos ni en dogmas, sino en una transformación interior que exige compromiso y valentía. Pero Kaise creía que solo así la fe se vuelve verdadera, cuando deja de ser una rutina y se convierte en un despertar. La resurrección no es un evento aislado del pasado, sino una realidad que puede comenzar en cada uno de nosotros hoy mismo, si elegimos vivir en amor, perdón y entrega. En palabras de Kaise, Jesús no resucitó para que lo adoráramos como un ser distante, sino para que recordáramos quiénes somos en esencia, espíritus eternos que atraviesan experiencias humanas. Su victoria sobre la muerte es un recordatorio de nuestra propia capacidad para trascender, para despertar a la conciencia de que somos más que carne y hueso. Así, la tumba vacía no es solo un testimonio histórico, sino un símbolo universal. Nos dice que no hay final definitivo, que toda pérdida es semilla de un renacer, que la oscuridad más densa siempre guarda en su interior la promesa de la luz.
Y esta enseñanza, más que una doctrina, es un llamado a la esperanza. Porque si Cristo venció a la muerte, entonces también nosotros podemos vencer todo lo que nos esclaviza. Edgar Cayce nunca presentó sus visiones como un intento de destruir la fe, sino como una oportunidad para profundizarla. Para él, lo que sucedió en la crucifixión y la resurrección de Jesús no debía ser entendido como un drama trágico, sino como un acontecimiento cósmico que revelaba la verdadera naturaleza de la vida. La cruz, vista desde sus revelaciones, deja de ser un instrumento de tortura para convertirse en un puente hacia lo eterno. La tumba vacía deja de ser un misterio inexplicable para convertirse en el mapa de un destino que todos compartimos. Cayce afirmaba que Jesús no vino únicamente a salvar a la humanidad, sino a mostrarle el camino de retorno a su origen divino. La crucifixión fue la prueba más extrema de que el espíritu puede dominar sobre la materia, y la resurrección fue la confirmación de que la vida jamás se extingue. En ese sentido, cada clavo, cada lágrima y cada palabra pronunciada en el Gólgota contenían una enseñanza universal. El amor es la fuerza más poderosa del universo, y la muerte no es un muro, sino una puerta. Al comprender esto, la fe se transforma. Ya no es un acto de temor o de obediencia ciega, sino una experiencia de confianza en que el espíritu es inmortal y que la divinidad habita en cada uno de nosotros. Cayce advertía que muchos resistirían esta visión, porque desafía las interpretaciones rígidas que se han transmitido durante siglos, pero al mismo tiempo invitaba a recordar que la verdad nunca teme ser cuestionada. La verdadera fe no se rompe con la investigación, se fortalece. La cruz, en esta perspectiva, deja de ser un símbolo de derrota y se convierte en una lección de vida. Nos enseña que cada prueba que atravesamos, cada dolor que parece insoportable, puede convertirse en un portal hacia una conciencia más alta. Lo que Jesús vivió en el Calvario no fue solo suyo. Es un espejo de lo que cada ser humano puede experimentar en sus propias circunstancias. La diferencia está en la mirada. Quien ve solo sufrimiento se queda en la superficie. Quien se abre a la dimensión espiritual descubre en medio del dolor la posibilidad del renacimiento. Cayce veía en la crucifixión y la resurrección un arquetipo eterno, una experiencia que se repite de manera simbólica en cada vida humana. Todos tenemos nuestras propias cruces, pérdidas, enfermedades, traiciones, miedos, y todos tenemos la posibilidad de descubrir a través de ellas la fuerza del Espíritu que nos habita. La victoria de Jesús nos recuerda que ninguna cruz es definitiva, que en cada sombra hay una semilla de luz esperando despertar. Este mensaje es profundamente liberador. Nos invita a dejar de ver la fe como una carga de dogmas y culpas, y a experimentarla como un camino de expansión y de amor. Jesús no pidió ser adorado como un ídolo distante, pidió ser seguido como un ejemplo cercano. Y Cayce nos recuerda que seguirlo no es repetir ritos, sino vivir con la misma entrega, el mismo perdón y la misma compasión. El impacto de esta verdad es tan grande que transforma también nuestra relación con los demás. Si aceptamos que todos compartimos la misma chispa divina que brilló en Cristo, entonces cada persona deja de ser un extraño para convertirse en un hermano. La fe ya no nos divide en religiones enfrentadas, sino que nos une en una conciencia común. El reino de Dios, del que habló Jesús, no es un lugar lejano, sino un estado interior donde reina la paz y la unidad. Cayce aseguraba que cuando la humanidad comprenda plenamente esta visión, se producirá un salto de conciencia. La religión dejará de estar marcada por el miedo al castigo y se convertirá en una experiencia de confianza en el amor. La cruz ya no inspirará solo lágrimas, sino esperanza. Y la resurrección ya no será un milagro distante, sino una promesa viva para cada corazón. Pero el verdadero desafío no está en aceptar intelectualmente estas revelaciones, sino en vivirlas. ¿De qué sirve saber que Jesús transformó la cruz en un portal de luz si nosotros seguimos atrapados en nuestros propios miedos y resentimientos? Cayce advertía que la verdad solo tiene poder cuando se convierte en acción.
La crucifixión y la resurrección no deben ser contempladas desde lejos, sino asumidas como parte de nuestra propia vida. Eso significa perdonar incluso cuando cuesta, amar cuando no hay garantías de recibir amor, servir cuando es incómodo y confiar cuando todo parece perdido. Esa es la manera de honrar lo que ocurrió en el Calvario. No con palabras vacías, sino con decisiones que reflejen la fuerza de un espíritu que no se rinde. Así, lo que Kaizen nos legó no es solo una interpretación distinta de un hecho histórico, sino una invitación a despertar. Nos pide que miremos la cruz y la tumba vacía como espejos de nuestra propia transformación, que recordemos que no estamos condenados a la oscuridad, porque la luz ya brilla en lo más profundo de nuestro ser. Ahora la pregunta es inevitable. ¿Cómo cambia tu visión de la fe el saber que la crucifixión no fue una derrota, sino una victoria sobre la muerte y el dolor? ¿Qué significa para ti descubrir que Jesús no solo sufrió, sino que abrió un camino para que también tú trasciendas tus propias cruces? Si estas palabras han tocado tu corazón y han despertado en ti nuevas reflexiones, comparte tu opinión en los comentarios. Tu perspectiva puede inspirar a otros que también buscan respuestas. Suscríbete al canal, activa la campana y comparte este mensaje con quienes amas, porque aún quedan muchos misterios y verdades ocultas que revelaremos juntos. Y cada vez que expandimos esta luz, nos acercamos un poco más al verdadero reino de Dios, un estado de amor, conciencia y eternidad.